Modo Fútbol es presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen. Carabobo clasificado y único puntero. Los de Diego Merino derrotaron por la mínima Anzoátegui y lideran la tabla en solitario. UCB y La Guaira están en la fase final. El tricolor y el naranja vencieron como visitantes y ya tienen su cupo para la etapa decisiva de la apertura. Puerto Cabello le volteó el partido a Táchira en un duelo vibrante y polémico. Los porteños se llevaron los 3 puntos en la Bombonerita. De esto y más hablaremos el día de hoy, como siempre, hoy lunes, en Modo Fútbol. Se cumple la fecha número 11 de la Liga Fútbol. Ya tenemos los 3 clasificados a la fase final, los primeros 3 clasificados a la fase final de este torneo Apertura que pues está bastante emocionante. Han clasificado Carabobo, La Guaira y UCB en esta jornada. Quedan disponibles 5 cupos, 2 fechas para encontrar el resto de los equipos que se van a unir a la fiesta de la fase final. Como siempre, estamos hoy, lunes de Semana Santa, acá en Modo Fútbol, Coquito Santoro y Juan Sifonte Sousa. Coquito, de nuevo acá en Modo, te echamos de menos. La última ocasión que fue el lunes pasado. Sí, el lunes pasado no estuviste con nosotros, sabíamos que tenías compromisos. Qué bueno volverte a ver. ¿Cómo estás? Muy bien, yo también los extrañé mucho, pero bueno, también contenta de haber presenciado esa primera jornada de amistosos de lo que es un nuevo ciclo para nuestra Vinotinto femenina. Siempre uno intentando estar en todo, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestro fútbol, a veces pasan esas cosas que a uno no puede llegar a uno Pero de los compromisos. yo te admiro porque tú intentas estar en todo y en Lo todo intento. estás. Y en Lo todo logra, estás. no Sí, solamente lo intenta, lo logra. Y lo Mira, logra. Lo intento. aprovechando un pequeño paréntesis, ¿qué te parece si revisamos cómo queda la tabla después de Sí, la jornada? vamos a chequear la tabla de posiciones para luego entrar en materia con ese partido Academia Táchira del que hay que hablar. Aquí está, así está la tabla, Coquito. Ya tenemos 3 clasificados, los equipos que están resaltados en amarillo. Importante destacar la cantidad de puntos que tienen, porque, por ejemplo, Carabobo ya lleva 24 unidades con 2 fechas todavía por disputar. Fue el primer clasificado, lo dices tú con el partido del día jueves. Sí. Ya Carabobo se clasificaba sin jugar. Sí, total. Y porque es importante también la cantidad de puntos, aunque ya están clasificados, porque recuerden, se repite el formato del año pasado, la liguilla, que va a tener 2 grupos, los cabezas de cada uno de esos grupos son 1 y 2 de esta tabla clasificatoria. Y a eso le sumamos la importancia también de la tabla acumulada, También. de los puntos que dejen en la fase regular de este torneo Apertura, que luego se van a sumar a los que obtengan en la fase regular del torneo Clausura, y por la vía de la tabla acumulada hay un cupo a fase de grupos de la Correcto. Copa Conmebol Libertadores. Correcto, pero bueno, ya viendo lo que continúa luego de esos 3 clasificados, como lo comentaba Juan, Táchira con 19 puntos, muy cerquita ya también de la clasificación, lo propio con Academia Puerto Cabello, luego Portuguesa, que da un estacazo justamente en esta jornada para volver a ponerse en posición de clasificación, seguido de Anzoátegui en ese 7º puesto. Rayo Zuliano sería en este momento el último clasificado para lo que sería la liguilla. Metropolitanos y Caracas, que tienen ya varias jornadas compartiendo la cantidad de puntos. Caracas había estado por encima por la diferencia de goles, ahora están con la misma diferencia de goles también, por lo que Caracas se ubica entonces en el puesto número 10. Monagas, que ha ido recuperando ya con 12 puntos, Zamora con 9, Estudiantes con 7 y Yaracuyanos con solo 5 tantos. Hay 6 equipos entre el 6º lugar que tiene Portuguesa en este momento con 15 unidades y el puesto 11 de la tabla, Sí. en donde se ubica Monagas con 12. Los separan solamente 3 puntos a esos 6 equipos. Creo que Estas 2 últimas jornadas van a estar... allí va a estar definiéndose eso, van a estar definiéndose esos 3 cupos restantes a la fase final. Todo está muy parejo. Espaldarazo al formato, Claro. porque te mantiene la emoción hasta la última fecha. Claro. Si bien son 13 partidos los que se juegan, quizá pocos en una liga normal, pero es solo una fase regular. Es la fase Claro, o regular. sea, Los al que final es la clasifican misma cantidad de partidos, de hecho, son 26 al año suben, mínimo. claro, mínimo, claro. Son 26 los Claro, mínimos que juegan pero para los quedar campeón de un torneo, en un torneo corto, bien sea apertura o clausura, un equipo tiene que jugar 20 partidos. exactamente. Carabobo el año pasado jugó
42 partidos en la temporada. No es que se le restan partidos a los Claro. equipos. Hay Sí. continuidad, hay exigencia, pero es lo que dice Carlos. El formato está pensado también en la competitividad, en el Claro. espectáculo. En la emoción. Y fíjense Y que los además, equipos que a mí quizás... me parece, sobre todo, disculpa Juan, el tema de la acumulada, la importancia de eso, porque Claro, ¿qué pasa? retomar la importancia de la tabla acumulada. Claro, porque el equipo que le va mal en el torneo de apertura entiende que no puede dejar pasar el torneo clausura. Claro, que tiene y una que- oportunidad allí de mantenerse en la pelea y Y mantener que además la categoría. estas últimas fechas no las puedes descuidar. Exacto. Por eso es que el resultado, la victoria por goleada además de Zamora ante Caracas, cuando lo analicemos, haremos énfasis en que termina siendo importante para Zamora con perspectivas al mediano plazo. Claro. Quizás Sí. en lo inmediato llegó a 9 puntos, todavía no está matemáticamente fuera de carrera, pero no son opciones realistas de meterse en fase final las que tiene el conjunto blanquinegro. Pero es un para respiro, su claro. claro, es un respiro. Para la proyección en la tabla acumulada son muy importantes estos 3 puntos que pueden marcar el arranque de una línea ascendente para el equipo ahora dirigido por José María Mor. Su primera victoria, ya en el banquillo, vistiendo la camiseta, Sí. decirlo de alguna manera, del cuadro de Zamora. Nos vamos a Puerto Cabello porque ayer tuvimos esa transmisión, estuvimos presentes este staff y hay que analizar muchas cosas de lo que ocurrió en este partido. Vamos con la victoria de Academia Puerto Cabello 3-2 ante Táchira en la Bombonerita. Comenzamos por un primer tiempo de vértigo. Un encuentro que comenzó con una velocidad endemoniada, un Táchira que arropaba a Academia Puerto Cabello en la salida y que capitalizó prontamente Con este gol de las Juan Carlos ocasiones Ortiz. que generó muy temprano el equipo de Edgar Fernando Pérez Greco con ese gol de Lete Ortiz. Ahí mismo se despertó Academia Puerto Cabello, lo decíamos durante la transmisión. Parece que entró a la cancha como aletargado y luego en rueda de prensa decía Vasco Faísca, sí, le dije en el entretiempo, no pueden estar dormidos muchachos. Empataba Kelifi, el tunecino suizo, Sí. que Correcto. tiene el cuadro de Academia Puerto Cabello para poner el 1-1 inmediato. Había goles, había emociones y aquí comienzan muchos elementos de polémica. Esta jugada para mí era roja. Para Roja. Tony Chimago. Sí, para Ok. Tony Chimaga. Para mí era roja porque cuando logra girarse Cano, queda perfilado para ir en el mano a mano con el arquero. Sí. No iba a haber ningún jugador que pudiese cerrarlo. Era una ocasión manifiesta de gol cuando lo Y derriba el cierre Chimaga. Eiber Linares, pero No yo iba a creo que llegar, no no iba a llegar. La La distancia toma era amplia muy- deja claro que no muy iba a larga. llegar. Claro, pero Para ahora mí era yo- roja. Velázquez está justo detrás de la jugada. Hay que ver cómo lo vio él. Hay que recordar que en este encuentro no hubo. Pero más VAR. que Velázquez, ahí también tiene que tener el apoyo del segundo asistente, sí, era claro. Francesco Lichacón, el que estaba en ese lugar. Veíamos también una posible mano de Maidana en una jugada donde el árbitro terminó sentenciando una una falta que no nos contra quedó Maidana, clara. que no queda clara. Para mí no hubo empujón, en el salto Maidana cae y pues toca la pelota con la mano. Más elementos de polémica. Ya esto es comenzando el segundo tiempo, Claro, 1-1 antes la primera mitad. había retomado la ventaja en el marcador Sí. Táchira en una jugada en la que tuvo muchísimo mérito Roberto Rosales por el corte, la anticipación, recupera pelota y luego centra para la aparición de Lucas Cano que Sí, marcaba su primer justo gol. antes de que terminara la primera parte Sí. fue esto. Esta ya en el segundo tiempo veíamos el penal por el que empata Academia Puerto Cabello, también una jugada que se presta para el debate, esa posible falta dentro del área de Maidana frente a Cassiani, y vendrían muchas jugadas de roce, fue un partido en el que de verdad hubo mucho roce, muchos choques, ya en el segundo Una tiempo posible roja a Roberto Rosales por un codazo a Padrón. terminó Que siendo además, amarilla. además Que estaba termina siendo ya amarilla. termina siendo amarilla y se pierde la próxima jornada porque estaba percibido. Ahora te digo, El- si le saca la amarilla es porque vio el codazo. Y si vio el Y codazo, si vio el Claro. debió codazo, ser luego roja. veíamos en repetición que fue Claro. con intención de intención, agredir debió ser roja. Debió haber Fíjate. sido expulsado. A ver, por cierto, primera capitanía de Roberto en la Liga Fútbol, en el fútbol venezolano. Mira, en su resumen, carrera. el resumen tenía, o pasaron tantas cosas en el partido, que no le podíamos seguir el ritmo al resumen.
Sí. Es Sí, que pasaron demasiadas exactamente. cosas en las que podíamos detenernos. Lo cierto es que termina por completar la remontada a Puerto Cabello, clave el ingreso de Neftalí Manzambi, el suizo Marca los dos angoleño, goles, sí, uno que de marca penal 2 y goles en el segundo la tiempo remontada. para sellar esta remontada de Puerto Cabello. Si nos vamos a lo matemático, 18 puntos para el equipo porteño, ya lo decíamos en la introducción, queda a un paso de Sí. sellar su clasificación el equipo de Vasco Faisca. Tiene mucho mérito en la remontada a la lectura del portugués porque hizo las variantes temprano, arriesgó, encerró a Táchira, lo hizo echarse atrás desde la tenencia del balón, desde sostener la pelota, desde las individualidades también de un jugador como Gerardo Padrón, que fue desequilibrando a Táchira en muchos sentidos, porque incluso también fue provocando constantemente faltas, provocando amonestaciones en Táchira, tuvo mucho volumen en el ataque Puerto Cabello. Desde allí se gestó la remontada del equipo porteño, por eso quería destacar el mérito de Vasco Faisca y cómo Táchira no encontró respuesta a eso. Un Táchira que hay que recordar venía a jugar en la altura. Sí. Eso es un factor que no podemos dejar pasar por debajo de la mesa por ese desgaste que quizás evidenció Táchira en el segundo tiempo y que lógicamente le llevó con un resultado a favor a tratar de replegarse para conservar o mantener ese marcador, incluso con el 2-2, porque el punto le daba la clasificación y un punto como visitante en una cancha complicada ante un gran equipo no era malo, no se podía ver como un mal negocio. Sí, pero el primer tiempo de Táchira fue muy bueno en comparación con lo que fue el segundo. Claro, Sí, pero aparte, creo por que cierto el desgaste tenía que pasar destacar factura lo en de- algún lo momento. de Daniel Sayomo, hasta el momento, a ver, hay que esperar ahora el informe oficial, pero ayer nos comentaban que era una molestia muscular y nada más. De hecho, en el segundo tiempo y durante el entretiempo lo vimos fuera en la cancha, caminando normal. Probablemente sea más por prevenir por esa Sí, molestia y que por y otra hay que hablar cosa. de las bajas de Táchira. Ayer no estuvieron los habituales. Defensores, Coba, vamos a hablar. Coba, Vamos por orden. De los Fioravanti. defensores. Pipo Vivas, fuera por acumulación de acumulación tarjeta. amarilla. Pablo Camacho, 3 partidos de suspensión, Suspensión. cumplió el primero. Ya Acevedo, sabemos desde hace rato, Sí. ausente por varias semanas. En el medio, Coba baja por lesión, 12 decías 12 días. Fioravanti también 12 días. Se perderían seguramente el próximo partido, es lo Sí. que dicen las Balsa 3 cuentas. semanas, se lesionó en el partido contra Portuguesa y ahora pues lo de Sayomo. O sea, un equipo que está prácticamente en un hospital. Y, Brian Castillo también Brian baja por Castillo, lesión. Brian que Castillo, incluso no estaba incluido ayer en la lista de convocados. Y eso le resta profundidad. Sí, 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 y lo creo limita, que lo por limita a claro, Táchira. Pues, estaba si, li- si y no es un además plantel que- competitivo, No, y hay varios jugadores de la misma posición o del mismo perfil lesionados. O sea, Claro, que es a donde eso le iba. afecta la profundidad más que todo Claro, a Pérez Greco. tiene un plantel competitivo Táchira, claro que sí, tiene profundidad, sí, pero cuando tienes 9 bajas de, Sí. de esa importancia, obviamente Claro, pasa que afecta. factura Sí, a sí, esa sí, sí. y la profundidad. lesión de Sayomo, por ejemplo, obligó a que Táchira Cambiara, reacomodara claro. su juego, su táctica, su estrategia. Muy, Sí, sí, sí. muy Su temprano, figura. entonces claro, ves De lo a que un venían equipo- trabajando, claro. Ves a un equipo que quizás denotaba cansancio, estaba pasando factura no solamente la exigencia del primer tiempo, sino lo acumulado de esa presentación en Quito, en la altura, y no había quizás en el banco, entre las alternativas, jugadores que pudiesen oxigenar, por ejemplo, el mediocampo, Sí. porque si tú veías las opciones en el banquillo que tenía el flaco, estaba Gianfranco Castillo, estaba Muchos Zúñiga, que jóvenes. son De extremos, hecho, estaban los defensores, los chamos, justamente. Lo hablábamos de que la edad media de Táchira es probablemente la más alta cuando te vas a cada una de las plantillas. No tanto de las plantillas, sino de los convocados habituales. Y ayer, extrañamente, vimos hasta 5 jugadores nacidos entre el 2005 y 2006 en la convocatoria. Alexander Eso no Boscán, sucede sí. normalmente Ale- en Táchira. Por eso, Boscán, Juan David Sánchez, pero era eso, eran La titularidad de Calzadilla, Tamiche. claro, el perfil de esos jugadores que estaban allí como alternativa eran o centrales Sí. o extremos, jugadores más de perfil ofensivo, el mismo Duarte. No había Aunque opciones Tamiche, para la Tamiche mitad está del jugando campo. por su buen momento, porque ahí está Claro. habilitado Yaniel Hernández, por Claro, ejemplo. pero no es lo que acostumbramos ver Sí. en el equipo, en el Deportivo Táchira, porque bueno, tiene lo que venimos hablando, tiene una profundidad tal y además con jugadores ya de peso dentro de lo que es la plantilla que llama la atención esto y es justamente por la cantidad de lesionados. Así como llama la atención que el partido en el entretiempo se demoró en su reanudación, justamente porque hubo un retraso en la salida de los árbitros al terreno de juego. Todo esto es necesario hoy comentarlo, analizarlo acá, porque pues al final del partido, en una rueda de prensa,
Edgar Fernando Pérez Greco, técnico de Táchira, no respondió preguntas formuladas, sino dijo, voy a hablar acerca de lo Ojo, que eso ocurrió. eso está en el canal de... Está en el canal, de YouTube de la Liga. Como están todas las ruedas de prensa de nuestro fútbol, de nuestros partidos. Está publicada en la rueda, toda en la Sí, parte, desde anoche mismo, desde la medianoche, ¿no? Desde cuando salimos del estadio, 11 de la noche. Está en la parte de las pestañas de las ruedas de prensa del canal de YouTube de la Liga Fútbol. Importante decirlo porque allí pueden buscar la rueda de prensa, pueden escuchar lo que dijo Pérez Claro. Greco, esa queja, denuncia que hace Pérez Greco y escuchar en sus palabras lo que él vio, lo que él vivió, lo que él expone, lo que él expone allí. Porque o sea, todo esto ocurrió durante el medio tiempo y él se acercó a buscar respuesta de por qué no terminaban de salir los árbitros y dio estas declaraciones, que es lo que hasta ahora nosotros también tenemos conocimiento. Es el conocimiento que tenemos. De hecho, la única palabra oficial, si podemos decirlo de alguna manera, que tenemos, que se conoce de lo que ocurrió el día de ayer, es la denuncia que efectúa Edgar Pérez Greco al final del partido en la rueda de prensa. Y lo que podemos agregar a esas palabras del profe Edgar Pérez Greco es que los organismos competentes, en este caso, van a investigar qué pasó. Sí. Obviamente hubo una situación irregular, fueron más de 10 minutos de retraso en la salida, no solamente del cuerpo arbitral, Creo que sino al minuto de 27, eran 15, son 15 los minutos y fueron 27 los que fueron se casi cumplieron 15 minutos más. no de solamente, espera. claro, no solamente el cuerpo arbitral, sino los mismos oficiales de partido. Se dio este retraso, es una situación irregular. Los organismos competentes van a La denuncia de Pérez Greco es investigar grave, qué pasó. hay que decirlo, eso sí. La denuncia que hace Edgar Pérez Greco es grave y pues necesita ser investigado porque esas cosas, si ocurrieron tal cual las expresa el técnico de Táchira, no pueden pasar en nuestro fútbol, ¿ok? Vamos a hacer nuestra pausa de la primera, de Modo Fútbol, para seguir revisando lo que ocurrió este fin de semana, que comenzó el jueves y que comenzó con muchos goles. Entre jueves y viernes teníamos una bicoca de goles enorme en nuestro fútbol y eso lo vamos a revisar a continuación, luego de la pausa. Anota un golazo con la BDB App del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Ante cada encuentro preparo mi mente para lo mejor. Llevo con orgullo el color que me representa, la pasión del fútbol venezolano. Hoy sigo viviendo la emoción con mi selección, siendo el capitán de mi suerte, porque ganar fuera de la cancha es fácil cuando sabes dónde jugar. Mano, tengo fe y también la mejor fortuna en triunfobet.com. Monagas tiene un plantel tremendo. Aparte que, yo lo voy a decir con mis palabras coloquiales, está de moda Monagas. ¿Por qué? Porque buena parte de la selección sub-17 clasificada al Mundial de la categoría, pues tiene hasta 7 miembros de este equipo, de este club, del Monagas. Y es que no solamente son los chicos de la sub-17, sino también en el primer equipo están destacando muchos jugadores. Y eso sin resaltar que en el equipo B, que está jugando la Liga Fútbol 2, también hay una... Y que está sumando roce profesional en esa Liga Fútbol 2. Hay una pléyade de futbolistas juveniles destacando y teniendo roce importante profesional en Monagas. Y esto lo quería traer a colación porque aparece la figura de Ronald Rodríguez, el delantero que no es... Hay mucha gente que lo confunde. Epa, pero hay dos Rodríguez, ¿será Tomás, es Ronald? No, es Ronald Rodríguez, el hombre que hizo los 2 goles en esta victoria de Monagas, que en un toma y dame contra el cuadro de Rayo Zuliano, pues logró una victoria sobre la hora, gol de Jefferson Caraballo, que le sirve para seguir en carrera Monagas. Monagas no está eliminado, eso sí, tiene que los 2 partidos que le quedan, jugarlos como una final, ganarlos, incluso para no depender
de otros Y resultados. te digo, lo tienen claro desde la fecha anterior. Sí. Venía de 2 empates consecutivos visitando el Olímpico de la UCB y lo decía Johnny Ferreira en la rueda de prensa posterior a ese último empate. Lo que queda por delante y el jugador que lo acompañaba en aquel momento, no recuerdo ahorita quién, pero se hablaba de eso, de que lo que queda por delante es ganar los 3 Claro. partidos. Ganar los 3 partidos y luego ligar otros resultados. No, y se le además, dio bien. Acá también lo que hablábamos al inicio, ¿no? El tema de la acumulada es súper importante también Claro. en este aspecto, no solo ya de cara a lo que es el torneo de apertura, sino cómo vas a terminar el año. También eso es A ver, importantísimo. Juan Coqui, hubo también polémica en algunas decisiones en este partido entre Rayo y Monagas y Pero en Rayo. este hubo VAR, ¿no? Sí, Si sí. mal no recuerdo. Había VAR y justamente con el VAR también hubo revisiones de situaciones, de muchas situaciones Me que... quedó la duda de una de las revisiones que hubo a inicio del partido, luego de una mano cuando intentaba controlar el balón Ronald Rodríguez, no mano de Ronald Rodríguez, sino del defensor que llega a Ok. cerrarlo. No estoy tan seguro que fuese una jugada revisable para el VAR, pero Error más- tremendo en el primer gol de Monagas. Sí, en más la allá salida de de eso, Rayo. Si bien es cierto que todavía estamos en ese crecimiento, lo que siempre venimos hablando, ¿no? Son 3 partidos por jornada, hay árbitros que están en su primera fase de preparación con el tema del VAR, pero, y cuando hay que decir las cosas, acá las decimos, cuando hay decisiones que a nosotros nos llaman la atención, también hay que decirlo, este año continúa la capacitación, en julio va a haber nuevamente módulo de capacitación y creo que todo esto es importante, que vayan haciendo recopilación de todas estas cosas para cuando vengan esas capacitaciones hacer revisión. Mira, ¿no? allí está la jugada. En esa acción, el balón impacta en la mano, si mal no recuerdo, era de Hermes Rodríguez, que llegaba allí al cierre, se pita la falta, hay amarilla, y se pita la falta allí al borde del área. Luego, no termina ejecutándose ese cobro por una revisión en el VAR que permite ver un fuera de juego previo en la elaboración de la jugada. Pero ¿qué es lo que pasa? Era revisable esa jugada como para que Claro, porque es que termine imagínate si perdiendo todas- la posibilidad Monagas o sea, de cobrar el tiro libre, porque para que más sea allá de eso, además, claro, pero espérate, para que sea revisable tendría que considerarse que era una acción no de amarilla, sino de roja. Exacto. Realmente era una acción de roja esta jugada, porque si no era una acción revisable para tarjeta roja, el VAR no podía No intervenir. se activa, no se Porque- activa. No podía sí, intervenir. Porque no Porque- es uno de los elementos por los que el VAR Claro, interviene, porque una de las además- situaciones. Además, porque aquí nos estamos educando todos, no nada más los árbitros, todos los que hacemos bien el fútbol, los fanáticos, todos estamos aprendiendo sobre el VAR. Esto es un andar juntos, ¿no? Imagínense ustedes que por cada posible jugada se detenga el partido por una revisión de VAR. O sea, No, es que es imposible. es O sea, que digo, la- digo, por es que, eso hay ya un va, manual. hay que aclarar algo. Por eso hay un manual que especifica cuáles son Pero las hay un jugadas tema, la revisables. revisión es que cuando uno Oh, dice ojo, ya va. revisar, todas se revisan. Todas se en el revisan, VAR, exacto, que se pero- emiten en la repetición Pero y, que paras el juego. y que se para el juego, exacto. que hay una consulta. Por eso hablaba Exacto. lo de intervención, o sea, Exacto. la jugada se tiene que revisar como Sí, se bueno, revisan exacto. todas, Me expresé pero mal. no creo que fuese una jugada donde pudiese intervenir el VAR, donde Claro. quedara habilitado para intervenir y que por consecuencia se terminara anulando esa posibilidad de tiro libre que tenía Monagas, además un tiro libre muy peligroso. Pero bueno, más allá de eso hay que hablar de lo deportivo de este partido, porque el Sí. resultado se explica es desde lo deportivo, no hubo aquí decisiones arbitrales que pudiesen pesar en el resultado. No, porque de hecho la que estamos discutiendo era a favor de quien Sí, termina llevándose la victoria. Lo gana bien Monagas, lo gana porque lo buscó. Rayo fue contundente. Sí, claro. Aprovechó Sí. las ocasiones que tuvo, pudo empatar, responder par de veces a los goles de Monagas, que se había adelantado con un gol de Ronald Rodríguez, empata Rayo, vuelve a marcar Ronald Rodríguez con un cabezazo sensacional, lo empata Rayo con el primer gol en el profesional de Luis Dugarte, ojo con este chamo que ha dejado grata impresión en los minutos que ha tenido, y ya cuando expiraba el partido, en la última jugada de del Caraballo. partido, un gol de Jefferson Caraballo, luego un jugadón de Tomás Rodríguez para la asistencia
asistencia y termina amarrando esos 3 puntos allí Monagas. Lo emotivo del cierre del partido provoca incluso lágrimas en el rostro de Rafael Castellín, una de las imágenes bonitas que dejó esta jornada, y decimos bonitas porque obviamente te conmueve y te habla de cómo siente no solamente los colores que en este momento está defendiendo allí como parte del cuerpo técnico, sino de la situación. La situación, sin duda. Yo creo que acá la situación, lo difícil que ha sido este arranque de año para Monagas, se describen perfectamente en esa imagen que está en todas las redes sociales. ¿Y cómo siente a Monagas Castellín? ¿Cómo siente su casa? De verdad, es un grito de desahogo. ¿Y cómo lo quieren los jugadores? Sí, te deja la sensación o te deja la convicción de que Rafael Castellín es fundamental en el cuerpo técnico de Monagas. Sí. Es un jugador que es un técnico, un integrante del cuerpo técnico. Exjugador, bueno. Que casi no hizo nada. Los jugadores no dejan nunca de ser jugadores. Exactamente, exacto. Es como un profesional, pero solamente no están activos. Es alguien muy importante, es una figura muy importante para los jugadores, tiene ascendencia sobre ellos. El jugador profesional. Exactamente, eso sí. Pero bueno, no, qué bien Castellín, de verdad, un tipo admirable, usted lo puede revisar en las redes sociales, en la cuenta de Instagram de la Liga Fútbol, ahí está. Segundo goleador histórico del fútbol venezolano, tremendo. Por ahora. Y porque ahí viene Richard Blanco. Richard Blanco a la casa. Muy cerquita. Vea la conversación que sostuvo con los chamos de la casa en la entrevista final, de verdad, buen trabajo para toda la gente de producción y los talentos allá en Maturín. Nos vamos a ir a Araure, porque se jugaba el clásico añejo y se jugó como debe ser, como un clásico, con goles, con oportunidades y con una tribuna completamente llena. De verdad, la asistencia tremenda en Araure, en el Mítico, para esta gran victoria de Portuguesa que hace rato que no ganaba en su casa. Y que pues una victoria, yo creo que de los equipos, claro, los que se clasifican, los 3 que se clasificaron, pero aparte de los ya clasificados, lo de Portuguesa fue tremendo porque se cuela ya en el G8. No digo se cuela porque está muy merecido su clasificación, sino se amarra ahí y va a ser difícil sacar a Portuguesa de la zona de clasificación. Y además, a pesar de que no estaban pasando por el mejor momento en casa, como tú lo decías, la afición responde. Y esto es súper importante. Correcto. Porque acá lo decimos muchísimas veces. El trabajo del fanático es ir y apoyar a su equipo a la cancha. No van porque el equipo gana nada más. Exacto. No van solo porque gane el equipo. Van y están allí. Me recuerda un poco Zamora el año pasado en ese cierre de nervios de ya del año. Que la gente termina siendo fundamental. Terminó siendo fundamental. Y cuando tú hablabas con los jugadores de Zamora te lo decían. Es que necesitamos llegar a conseguir esos puntos porque no nos han abandonado nuestros aficionados. Estudiantes en algún compás del partido apretaba, venía ahí siguiéndole el camino a Portuguesa. Recortó diferencia en par de ocasiones. Una fue esta con el gol de Javier Ortiz, luego pone el partido también 3-2, fue en el juego aéreo donde encontró el camino Estudiantes, pero realmente nunca te dejó la sensación de que fuese a revertir el resultado. Qué golazo el de Jefferson Colmenares. Mira, para mí... Yo me atrevo a decir que ha sido para mí el mejor de la apertura. El mejor en lo que va de la apertura. El mejor en lo que va de la apertura. El grupo, pero... Coincido. No, pero es que yo me estaba... Fue un partidazo, muchachos, porque fue de ida y vuelta. Con buenos goles. Un desgaste tremendo. En algún momento la superioridad de Portuguesa fue una cosa espeluznante. Estudiantes respira y se aviva y se mete en el partido. Es que desde las variantes creció Estudiantes, por supuesto. Fue un partidazo el que se vivió en Araure y al final un 4-2 que le sirve muchísimo a Portuguesa. Se mete en zona de clasificación y que agrava. Si hay que hablar de crisis, hermano, lo de Estudiantes es una crisis de resultados. Y nosotros hablamos que, bueno, Estudiantes tiene que pensar también en la tabla acumulada. Yo creo que Estudiantes ahorita ni siquiera en eso. Necesita terminar el torneo de apertura para reformular absolutamente todo. Pero es que, pero es que el año pasado fue igual. Juega y no le salen las cosas. Claro, pero es que no tienes el formato, si bien tiene bondades, como ya las hemos dicho, también te obliga a que estos 2 partidos que quedan no los puedes ver como partidos de reestructuración o de planificar el próximo torneo, porque no puedes seguir dando ventaja en esa tabla con miras a esa tabla acumulada. Estudiantes necesita, al igual que lo hablábamos de Zamora hace rato, Estudiantes necesita una reacción inmediata, necesita cerrar este torneo con un resultado o un par de resultados que le den respiro
en la tabla con miras a la tabla acumulada, porque si no puede quedar otra vez en una situación muy compleja y ese es un lastre que vas a cargar. Claro, les recordamos, la acumulada va a arrancar el torneo clausura como tal cual termine esta ronda regular de la apertura. O sea, lo que estamos viendo nosotros en este momento cuando arrancamos cada programa, en teoría es la tabla de la apertura y también la acumulada. Vamos a empezar a ver 2 tablas, es cuando arranque el torneo clausura, para que la gente tenga una idea de cómo va cada uno de los equipos también en la acumulada. Llegó a 15, Portuguesa, como bien decía Carlos, está en zona de clasificación y todavía le queda otro partido como local. Sí. Otro partido en el que va a contar con su gente. Y no es que estamos sorprendidos por la afición rojinegra. No, porque siempre han sido así. Sabemos que son así, solamente pero que queremos... hay que destacarlos. Este era un momento para destacarlos, Sí, para sí. aplaudirlos. Créannos que los 3 aplaudimos lo que fue la presencia del público en este partido, lo que viene siendo, como han acompañado al equipo en este semestre, cuando tanto lo necesitaba el equipo. Y de una vez, la invitación, por supuesto, es en el próximo partido, llenazo del Mítico. Portuguesa los necesita. Ustedes también juegan el partido. Pero ellos no hay que llamarlos. Ellos van solitos, ellos van solitos. Lo sabemos. Sí. Y van a Claro, estar ahí presentes, pero siempre es acompañando a su bueno, equipo. y yo le agrego, como siempre decimos, a todos los equipos que juegan de local, la importancia del empuje, de la fanaticada es clave. Un jugador necesita estar en la cancha y sentir eso. De hecho, les voy a decir algo, hasta el jugador rival se siente con más energía si tiene una afición en la cancha. Es una realidad. El jugador profesional, El partido se juega a otro ritmo. el deportista profesional necesita de Mira, eso. Es los parte partidos de lo que lo Portuguesa son alimenta. el próximo, que es el que viene, contra Metropolitanos de local. Por eso decía. Ok. Y es un rival completamente directo. Sí. Si le gana Portuguesa a Metropolitanos, lo saca de carrera. Es que es un duelo directo, es un partido clave para las aspiraciones de Metropolitanos, que ya vamos a hablar del equipo Violeta después, y clave para Portuguesa. Sí. Por eso estoy seguro que la gente va a volver a acompañar a su equipo, van a volver a jugar un partidazo desde la tribuna para buscar amarrar esa clasificación o prácticamente amarrarla como local. De hecho, Portuguesa tendría, con una combinación matemática, la posibilidad de clasificar en la próxima fecha. Ok. Exactamente. Bueno, así como también la Academia Puerto Cabello, que lo tiene Táchira, Puerto cerquita, Cabello. Táchira y Puerto Táchira y Cabello. Puerto Cabello son menos matemáticas. Exactamente. Sí, es bastante simple. Son menos Táchira matemáticas, pero- necesita un punto en su Claro. partido, Puerto Cabello necesita ganarlo. Ambos podrían Dependen de clasificar, ellos. sí, ambos que podían clasificar con resultados Exacto. ajenos. También está esa posibilidad. Claro, pero dependen de ellos. Claro. Si ellos Sí, tienen pero, resultados positivos, por ejemplo, listo. Puerto Cabello juega el viernes, si no me equivoco. No, el viernes, sí. Ya vamos a repasar la tabla. Lo vamos a ver más adelante, porque El- puede llegar al partido. Quería saber si podía llegar al partido conociendo otros resultados que le favorezcan. Ahí hacemos la cuenta, Sí. hacemos la cuenta. Lo cierto es que tienen la posibilidad en sí mismos, en sus manos, y también por resultados ajenos. Portuguesa depende, sí, de una combinación de resultados, Claro. pero también podría clasificar incluso en la fecha 12. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más partidos, los del fin de semana acá en Modo Fútbol. En Venezuela tenemos muchos tipos de fanáticos. Están los que se saben todos los cantos de su equipo, los que no pueden salir de casa sin cumplir su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos tienen algo en común. Ellos sí saben cómo llegar al partido. EK, Empire Kiwi, la moto del verdadero fanático del deporte venezolano. En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. DACA es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en DACA. Lo del Deportivo La Guaira es tremendo, muchachos. Si bien aquel partido contra Puerto Cabello fue un 0-0 en casa, parecía así como que déjame tomarme un café y sigo. Voy a dormir una siesta y sigo, lo del Deportivo La Guaira. Fue a San Felipe a enfrentar a Yaracuyanos, que ha venido levantando con el nuevo técnico, que hace cada vez más difícil que los rivales saquen puntos en su casa. Pero La Guaira dijo, no, señor. La Guaira fue muy superior y se llevó una gran victoria en condición de visitante contra Yaracuyanos, que le sirvió para decir, voy a estar en la fase final
por tercer torneo corto consecutivo bajo el mando de Juan Domingo Tolizano. Y qué importante es cuando la Madrid se consigue con el gol. Se consiguió hace un par de jornadas y de ahí en adelante... Con su fútbol, con su Sí, fútbol. bueno. Ya tenemos a la Madrid que nos tiene la acostumbrados llamamos el año desde que pasado. debutó. Pero es sí. que arrancó la temporada lesionado. Sí. Eso Claro. fue lo que pasó, pero ya viene de ser el mejor jugador del mes pasado. A título personal, hoy, por rendimiento, yo diría que el jugador de mejor rendimiento en el torneo, por no decir el de mejor rendimiento, es Keiber Lamadrid. Ahora te pregunto, Jorge Gutiérrez, veía la semana pasada cuando veía el programa que estaba nuevamente en el 11. ¿Cuántos 11? Ha sido ideal bastante lleva? consecuente, ya hemos dicho... Hay que sacar la cuenta, porque ya hemos de verdad dicho- que estamos hablando de Keiber, pero sin duda también Jorge Gutiérrez es una pieza... Ojo, con Gutiérrez siempre se va a dar el caso, pero tiene que ver con el mismo sistema de La Guaira, que los rivales encuentran espacio a su Claro. espalda. Es tarea también del defensor que esté allí en esa línea de 3, si juegan con línea de 3 o si juegan con línea de 4, el defensor que esté recostado hacia la izquierda, cubrir, o de alguno de sus compañeros hacer el relevo. Pero es un jugador también muy regular que genera muchas ocasiones desde sus proyecciones por el costado izquierdo. Pero sí, coincido en que, o insisto en que la Madrid viene siendo un jugador determinante en el fútbol Sí. venezolano. Sí. Es Ojo, una- ojo con disculpa que te interrumpa, pero ojo con la mano de Richard Peralta. ¿Sabes por qué? Porque ahí está. Esto tiene que ser como en el derecho, como jurisprudencia. Pero es que esta toma ayuda más. Esta toma ayuda más, te lo digo. ¿Por qué digo jurisprudencia? Porque muchas veces las interpretaciones arbitrales son distintas al momento de considerar la mano. Y no solamente en el fútbol venezolano, lo vemos en la Premier League, en la Liga Española. No, que este árbitro dijo que esto era mano, el otro señaló con VAR y sin VAR. Aquí este partido es un excelente ejemplo del buen uso y De la buena aprovechamiento de la utilización herramienta. de la Claro. herramienta. Eso, ahí quería llegar. ¿Por qué te digo? Porque marca un criterio de cómo el árbitro en este partido tomó una decisión a partir, porque en el primer momento no lo ve, es el VAR el que lo llama y le dice, mira, revisa esta jugada porque hay una aparente mano. Sí, tal, la hubo. Estaba frente al arco, la jugada, no que la tiene pegada al cuerpo, no, ahí se nota. Y muchas veces he visto, no solo en nuestro fútbol, no, en otros escenarios, que estas jugadas, incluso con VAR, no las pitan como penal. Y por eso te digo, hay que unificar criterios. Y esto no solamente a nivel nacional. La FIFA, todo el cuerpo arbitral del mundo tiene que definir de nuevo cómo son el tema de las manos. Cada vez queda más abierta el tema de la interpretación y esto lo está complicando más. Creo que era una observación que había que hacer precisamente porque, se los repito, he visto situaciones como esta, revisadas en el VAR, que no dan mano. Bueno, lo que Coincido pasa es que... contigo. pasa. Lo hemos, Que lo lo hemos hablado de la revise, ya va. unificación de criterios. Claro, lo que pasa es que, bueno, aquí entramos a lo mismo. El árbitro le recomiendan que la revise y va a hacer que la revisa, pero al final la última palabra la tiene el tiene principal. Y sigue siendo bajo su criterio. Pero ¿sabes qué pasa? Que él tiene argumentos para decir que sí y argumentos para decir que no. Y siempre, si está bien argumentado, listo. Por eso está el tema también de los audios. Nos vamos al otro partido. Nos vamos a ir a la ciudad capital. Metropolitanos contra UCB. Metropolitanos que la semana pasada había dado 2 pasitos hacia adelante y aquí, con buen juego en la primera mitad, con una línea de primeros volantes inédita y tan juvenil, le hizo un partidazo, sobre todo en el primer tiempo a UCB, Juan, y luego UCB terminó llevándose el resultado a favor. Es que lo van a ver en el resumen. Los primeros 20 minutos fue una tormenta. Metropolitanos en contra del arco de Miguel Silva, con protagonismo de Carlos Paraco y de Jason Ramírez Chacón, pero Miguel Silva es figura del partido, tuvo hasta 3 intervenciones claves en Bueno, esos como es primeros costumbre minutos, ya. como es costumbre, un gran arquero, termina siendo clave. Metropolitanos no aprovechó todo lo que generó y UCB fue contundente. Claro. Cuando llegó UCB, cuando se aproximó al otro arco, consiguió el gol que le daba la ventaja. Este gol que tenemos ahora en pantalla de Samuel Sosa, su primer gol, por cierto, desde su regreso al fútbol venezolano. En la jornada anterior hablábamos de sus primeros 90 minutos, de su primer partido completo, ahora de su primer gol. Está levantando Samuel Sosa y eso es clave para UCB, que llegue a la fase final, a donde ya clasificó el equipo tricolor,
con una mejor versión Sí. de Samu Sosa. Lo cierto es que a partir de ese gol, UCB también jugó con el resultado, tuvo alguna ocasión para ampliar la ventaja. Metropolitanos arriesgó desde las variantes con lo que tenía a disposición el técnico Roland Marcenaro, porque también tuvo que enfrentar muchísimas bajas en este partido. Asumió los riesgos con los chamos, buscó, pero no encontró la forma de revertir este resultado. Los numeritos, cuando ves los numeritos del partido, quizás sea difícil explicar el resultado final, No, pero te habla... En la rueda de prensa también Daniel Sasso te lo dice, ¿no? No está convencido, más allá de que saca los 3 puntos, a Daniel Sasso no le está gustando lo que está viendo. Pero te habla de que es un equipo que ha desarrollado oficio, que tiene oficio, Sí, se sí. ve que desde la Es así. experiencia que también con la que también cuenta en su Ya, plantel, ya dejó de ser un equipo que vino de segunda división hace poco tiempo, no, ya es un equipo competitivo, un equipo que busca No, títulos. bueno, saca pero resultados ya, en los o sea, malos momentos. Creo que esa plantilla te obliga a tener que No, estar no. en la pelea. Plantilla y reciente funcionamiento, porque UCB Bueno, está pero- compitiendo Pero más ya de allá una de buena todo, vez. cuando tú tienes una plantilla como la UCB, no hay excusa alguna. Sí, sí, sin Tú duda. tienes que buscar esos puntos como sea. Y por eso mismo no pone Está excusas armado para Daniel, ser campeón. y no pone excusas Claro. Daniel Sasso, por eso lo dice, o se ha manifestado en las ruedas de prensa recientes, no conforme con el rendimiento del equipo de mitad de cancha para adelante. En defensa sí, No, y justamente una por eso muralla este hablamos. equipo. Es un equipo que sabe resolver los partidos, sabe sacarlos, mantener su cero y con lo justo ha podido sacar resultados. Pero eso también es importante en un equipo que tenga el oficio para que en los bajones consiga, así sea con lo mínimo, sacar el resultado Epa, y positivo. Y eso lo está Solé y haciendo. Makelele. Eran bajas. Sin Solé y sin Makelele, que quizás Sí. es una de las líneas también más Claro. sólidas que tiene el equipo, ¿no? No era Tal vez fácil allí, afrontar esa allí baja. también viene ese cambio que le está costando, ¿no? A la parte ya más hacia adelante, esos dos jugadores que son los que te hacen el movimiento de balón en el medio de la cancha. Quedan 2 partidos por revisar, eso lo vamos a hacer al regreso. Esto es Modo Fútbol. Semana tras semana hemos logrado el objetivo. Hemos sumado puntos. Y hoy volveremos a ganar. ¡Vamos con el 11 ideal! Del lateral izquierdo voy a poner a Carabobo. En el mediocampo voy como Nagas. No. Según los números, el mediocampista del Deportivo La Guaira va a sumar más a tu once ideal. Ok, vamos a la delantera con Caracas y con Táchira. ¡Ey! Aquí somos el mismo equipo. ¿Ya elegiste a tu capitán? Recuerda que vale doble. Este es mi once ideal. Anota un golazo con la BDB App del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. La campaña de Carabobo es tremenda. Un equipo que tiene un oficio tremendo para conseguir los 3 puntos en condición de visitante. Ahora también hace de su fortín el Estadio Misael Delgado, pues un escenario infranqueable para los rivales. Acá con un gol de Norman Rodríguez, de un defensor, terminó para ser el gol, el producto de 3 puntos que ponen a Carabobo como único líder escapado en la tabla de posiciones y además clasificado, ya venía jugando este partido clasificado a la fase final. Clasifica el jueves Carabobo. Sí. Sí. Con la derrota del Rayo Zuliano, ya tenía 21 puntos Carabobo, era inalcanzable. En ese momento no podían desplazarlo ya 8 clubes con ninguna combinación matemática, por eso estaba ya asegurado su boleto a la fase final. Que hizo aquí confirmar su condición de líder, defenderla, como bien decía Carlos, con otra victoria por la mínima, viene siendo la fórmula ya de Carabobo. Si la memoria no me falla, las últimas 5 victorias de Carabobo fueron 1-0. Sí, Eso cortitas. también te habla de lo mismo que comentábamos con UCB. Es un equipo con oficio, es un equipo que está trabajando, sabe trabajar bien los Y que partidos. venía de hacer un partidazo contra Botafogo. Creo que fue en el 80 Después del 80. y tanto que fue que Botafogo le En abrió una el pelota marcador, quieta, en en un una tiro pelota libre. quieta, Sí. sí. Hizo un buen partido. Muy correcto. No, y- Muy correcto contra Y Botafogo. no sé si recuerdan que nosotros en el arranque del torneo o del año hablábamos de cómo se iba a adaptar Carabobo a todos los cambios que había tenido en su plantilla.
Sí le costó un poco, pero yo creo que ya en estas últimas jornadas lo estamos viendo bastante cómodos a cada uno de los jugadores, tanto los que ya estaban como los jugadores que llegaron en este Yo torneo. creo que quizás lo que puede estar extrañando Carabobo en este momento es ese 9, Fabián Londoño, que por molestias físicas no ha podido estar de forma regular, de forma permanente allí en el 11, pero más allá de eso, un equipo que se defiende muy bien, que minimiza las ocasiones del rival, porque sí hay que decirlo, Carabobo ha sacado todos estos ceros y no es que ha sufrido en exceso Lucas Bruera, tiene las intervenciones puntuales que tiene un equipo, un arquero de un equipo que está en la parte alta de la tabla, Claro. que tiene que aparecer cuando es exigido, Se pero lesionó Ezequiel Neira también, ¿no? en Copa. Sí. Y Sí. bueno, y los muchachos dicen, ánimo, Ezequiel, ojalá que no sea tan grave la lesión del central. Lo que pasa es que Carabobo. él sale bajo el protocolo, creo que de conmoción Sí, cerebral. Conmoción cerebral, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, podemos buscarlo acá para recordar Claro, un poco creo que el él había parte quedado en completo. observación incluso Sí. en ese momento, pero tiene Carabobo con que suplirlo, porque la dupla de ayer, Sí, Leo Aponte y Norman Rodríguez, hermano, te Rodríguez. da todas las garantías del mundo. Menos todas. mal que tienen a Ponte, ¿no? Porque Acá No, y está. también está Diego Sío, o sea, Sío profundidad también. en la posición la tiene. Fíjate, conmoción cerebral, fractura alineada de hueso temporal izquierdo más apófisis mastoidea. El estatus estable bajo vigilancia médica Dios para el mío. resguardo de su salud. Bueno, Ezequiel Neira, para mí uno de mis centrales preferidos del campeonato, vaya para él, toda su familia también, una pronta recuperación, y a la plantilla y al técnico, a toda la gente de Carabobo, que ayer lo veníamos hablando también en el carro mientras viajábamos, hablábamos de Carabobo como institución, como organización, como gerencia, para apartarnos un poquito de lo estrictamente deportivo, un equipo que hace las cosas muy bien con su jefatura de prensa, con los muchachos, todo el contenido que generan, las redes sociales que utiliza Carabobo, de verdad, se hacen las cosas muy bien en el equipo Granate. Nos vamos a ir a Barinas, porque José María Amor no había conocido todavía una victoria desde que se sentaba en el banquillo del cuadro de Zamora. Y pues qué manera de reencontrarse o de lograr su primera victoria, José María Amor. 3-0 contra Caracas en un primer tiempo de Zamora. En 11 minutos ya tenían Parecía dos el Brasil arriba. del 70. Aplastó a Caracas y pues capitalizó muy bien las ocasiones que tuvo para al minuto 11 ya ganaba 2-0 Sí. Zamora y llevarse una victoria valiosa 3-0 que le sirve, más allá de que está lejos o creo que ya no está con posibilidades de clasificar, como yo lo decía, de recuperarse y de comenzar a pensar en la tabla acumulada. Sí, se adelanta temprano en el marcador con una pelota Sí. quieta, cabezazo de Paolo Chacón, que luego completa un partido también muy correcto en defensa. El segundo gol, que me gustaría verlo más adelante, el segundo gol Golazo. de Zamora, me parece una obra de arte por cómo gesta esa transición rápida, el mejor ejemplo posible de eso, de una transición rápida, por no decir un contragolpe. Culmina con una definición, una gran definición de Sergio Zulbarán, y luego ya sobre la media hora del partido, esta mano que se sentencia, que le da la oportunidad a Felipe Mejía de ir al punto penal y ampliar aún más la ventaja en favor entonces de Zamora, un 3-0 que parecía lapidario y a la postre lo fue. Sí. Caracas nunca No encontró, logró levantar, no. nunca encontró la forma de levantarse de eso. Si me preguntas a mí, de los juegos del 2025 de Caracas, este ha sido... Sí, sin duda, es el el peor primer el tiempo de peor, Caracas. juego En el de ciclo de Caracas. Fernando Aristigueta Sí, es sí, el sí. peor primer tiempo. Preocupa Sin duda. mucho, a ver, el Caracas nos regala buenos pasajes a la victoria en Iquique, en Chile. Es como lo inconstante Oh, que es, ¿no? Yo no sé, a ver, hemos hablado en otros equipos de profundidad. Caracas, sin duda, esa no es una ventaja que tiene en este torneo, y jugando alternado torneo internacional con torneo local, probablemente le pesa el desgaste de sus jugadores, entendiendo también que hay muchos jugadores que son juveniles, que están empezando su carrera profesional. No sé qué tanto puede estar afectándolos eso, porque entonces están de primeros en su grupo, en la Copa Sudamericana. Sin duda quieres cuidar también a tus jugadores Sí. de cara a lo que significa o lo que puede significar conseguir una victoria más. Pero la posición en la tabla no le permite a Pero la Caracas, no le da posición esa en la tabla, comodidad. entonces
empiezas a poner en una balanza, me imagino yo, el cuerpo Sí. técnico también de Tiene, cómo va a tiene manejar un duelo esto. directo el viernes, si no me equivoco, contra Monagas, juega en Sí. el Olímpico. O sea, es el partido que tiene que ganar Caracas para recuperar la... Claro, y también la el que tiene que aspiración. ganar Monagas. Y el La que tiene que ganar- ventaja- es una final para los dos. La ventaja que tiene es que esta semana no hay torneo internacional, Exacto. que puede trabajar toda la Tienen que semana. jugar la otra semana. Sí. Pausa, ya venimos con las tablas, los nombres propios de esta jornada, la número 11, acá de la Liga Fútbol. Esto es Modo Fútbol. Bien, vamos a revisar nombres propios que nos dejó aquí mientras me acomodo el audífono. Revisamos nombres propios de esta fecha porque tenemos un muy buen 11 ideal, variopinto, variado, muchos clubes presentes en el 11 ideal que revisamos a continuación. Señor Juan Sifontes, Coquito. Y que arrancamos con la presencia de Miguel Silva, ya lo anticipábamos, como el arquero de la jornada, con esas grandes intervenciones que tuvo al arranque del partido y que fueron providenciales para la victoria de UCB. Línea de 4 en el fondo, vamos de derecha a izquierda, Keiber Zúñiga, que se termina mandando un partidazo en lo individual con Portuguesa, que corona con asistencia además. Paolo Chacón, que marcó el camino para la goleada de Zamora. Qué bien por Paolo, ¿eh? Sí. Qué bien por Paolo, porque está sentado como titular en Zamora. Es un futbolista que siempre ha destacado. En Carabobo era la alternativa que tenía Merino y ahora en Zamora poquito a poco vuelve a ratificar su calidad. Ahora en un rol estelar como titular. Norman Rodríguez, siempre consistente también con Carabobo y esta vez sumando el gol. Y Nicolás Henry por Monagas, que también garantiza proyección, sumó una asistencia en este partido. Keiber Zúñiga es Cafú en portuguesa, ¿no? Sí. En la mitad del campo, Sergio Zulbarán nos regaló uno de los mejores goles de la fecha. Keiber La Madrid, como siempre, constante también en este 11 ideal. Viene de ser el jugador del mes de marzo. Epa, dos zurdos ahí. Y apareció Samuel Sosa. Usted sabe que, Juan, Los acomoda, los no hay problema. acomoda cuando ¿Viste el gol de rinde. Keiber La Madrid? Sí, por eso. ¿Por sí. dónde eso. apareció? Por la derecha. Ah, listo. No más preguntas, su señoría. Y en el frente de ataque, a Hitor López, que también completó un partidazo con gol y asistencia. Neftalí Manzambi, que fue el hombre que cambió la historia en la Bombonerita. Y Ronald Rodríguez. Me encanta el chamo. Ronald Rodríguez. Sí. Me encanta ese delantero de Monagas. Gran biotipo, muy completo. Tiene y se sentado le está- al Alderete, por ejemplo. Y se le abrió el arco ahora a Ronald Rodríguez. Ya había marcado este torneo, ahora con este doblete. Un muy buen 11, como tú bien lo decías. Mira, Manzambi que habla español además. Sí, se desenvuelve bien, ¿no? Manzambi. No mucho, pero pudimos hacer ahí la entrevista. Varios, Manzambi, Momo, en Valle también habla español de manera fluida. Jugó en Varios de los Cádiz, extranjeros. Sí. primera división del fútbol español y muchos minutos en el Cádiz, cuando Cádiz estuvo en primera. Vamos a ver el gol de la fecha. ¿Por qué? Porque Juan Sifontes nos dijo, este es el mejor gol de lo que va de apertura. Yo también lo ratifico. Escuchen el gran relato, la gran narración de nuestro compañero desde Acarigua. Fue Joseph Herrera el que estuvo en esa transmisión. Disfruten. Trejo la va dejando para que ataque Rodrigo Febre. Febre que muy buena la tira para que corra Colmenares. Y va Colmenares, la puede picar Colmenares y es un golazo. ¡Qué golazo! ¡Colmenares! ¡Apaga y vámonos, golazo! ¡De Portuguesa! ¡Golazo, Martín Polar! ¡Energía natural y full sabor! ¡Qué golazo hiciste, muchachos!
Bien, ahí está entonces golazo de Jefferson Colmenares, una gran definición de larga distancia, precisión, inteligencia, picardía. Tiene todos los elementos para ser hasta el momento el mejor gol de lo que va de torneo de apertura cuando todavía falta. ¿A quién le vamos a dar la moto? Atención. La liga que justamente con el patrocinio de EK Empire Kiway se la va a dar al defensor de Zamora, señor Juan Cifontes. Esta vez un central, Paolo Chacón, que marcó el gol, ya lo decíamos, que encaminó esa victoria por goleada de Zamora. Es entonces el jugador más valioso de esta jornada 11 de nuestra Liga Banco de Venezuela. Completó también 3 despejes, tuvo una intersección, no fue regateado durante el partido, tampoco cometió ninguna falta, tuvo un partido muy correcto durante los 90 minutos, su equipo sacó el 0, él ya lo decíamos muy temprano, al minuto 2 con un cabezazo imponente, adelantaba a Zamora, así que merecido para él. Paolo Chacón es el jugador más valioso de la jornada 11 del torneo de apertura y cortesía de nuestros amigos de Empire Kiway se lleva una EK Express. La jugada segura, atención, tiene como protagonista a un seguro de vida. Y son las jugadas. Seguro de vida, sí, que tiene el cuadro de UCB en su arco y son varias, es un compacto de jugadas. Venga desde afuera, de frente, tranquilo allí Miguel Silva. Una pelota. Para poner en complicación la defensa. Buena de Paraco para el gol, enorme, sí. Amaga 2 veces, dejó filtrada, parecía fuera de lugar, va llegando metro, y la pelota para el gol, nuevamente Silva, enorme, se lo sacó a Verde. Emanuel Verde pegó un zurdazo a Boquejarro y Miguel Silva. Desde afuera, enorme Silva, dice no, se salva la UCB. Qué bien anda Miguel Silva, ¿no? Qué campaña. Sí. Desde el año pasado. Pero a mí lo que más admiro es que es un tipo centrado. ¿Tú sabes qué me gusta? Es un tipo ¿Sabes dónde nació? ¿Dónde? De Maracay. Obvio. Ah, bueno. Echando para la tierrita. Pero no, pero te lo digo, es un tipo, a ver, que en las circunstancias difíciles mantiene el temple, sí, con el que puedes hablar, te analiza de una manera extraordinaria el fútbol. Es muy inteligente no solamente para analizar el fútbol, lo que pasa en la cancha, que además tiene una perspectiva idónea para analizarlo, sino también de analizarse a sí mismo. Yo recuerdo mucho una conversación con Miguel Silva, donde le preguntábamos el tema del hándicap en contra que podía tener por la estatura, sin que sea un arquero bajo, pero no es el típico arquero de 1.85, 1.86, y él nos desplegaba allí básicamente cuál es su fórmula para compensar eso. Y tú lo ves de verdad en los partidos y no da ninguna ventaja por arriba. Es un arquero muy seguro, que mide bien el tiempo para salir a cazar los balones, que los embolsa, que cuando sale a puñetear sale a alejar ese balón completamente de su área y termina siéndolo un arquero muy completo porque en todas las otras facetas destaca. Sí. De verdad, para mí, un arquero sensacional, Miguel Silva. Yo no sé, porque cuando yo me lo he encontrado y lo saludo y le doy la mano, el tipo me dobla en tamaño. Si me preguntas a mí, imagínate. Claro, pero para el prototipo de arquero moderno. No es como, a ver, Fran Carlos Benítez, José Contreras, que son arqueros, Rafa Romo, ni te cuento. Que son espigados. A ver, Liga Fútbol 2 está apasionante, ya se han jugado 3 jornadas de este campeonato. Anda muy bien el Barquisimeto Fútbol Club, por ejemplo. Correcto, y del otro lado, Dynamo Puerto. Y vamos a arrancar justamente por el grupo centro-oriental, repasando los resultados con la victoria. 1-0 de Dynamo Puerto. Nuevamente marcó el chamo Juan Monsanto, que está aprovechando sus oportunidades y siendo importante. Entonces, para Dynamo Puerto, victoria por la mínima, 1-0 frente al Aragua y son líderes de grupo. Yo dije Barquisimeto Fútbol Club, no es Sport Club, perdón. Correcto. Bolívar, con doblete de Carlos Alemán, doblegó a Monagas, al filial de Monagas. Carlos Alemán, 2-1. Todavía anda y siendo protagonista. Llegó ahora a Bolívar y ya lleva 3 goles en su cuenta personal y está asumiendo ese rol estelar entonces ahora en el equipo bolivarense. Por la mínima se impuso Miranda ante Marítimo en ese atractivo partido. Necesitaba Miranda un arco en 0 luego del arranque que había tenido en el torneo, recibiendo par de goles en cada uno de los compromisos. Buena presencia de público ahí en El Paso.
para ver a Miranda. Qué bueno que la derrotar a gente Marítimo. acompañe. William Arismendi entró desde el banco de suplentes para marcar el gol. Celebración muy particular que podrán ver en las redes sociales de la Liga FUTB 2. Y empate sin goles entre Mineros y Angostura en lo que podríamos considerar un derbi regional. Si nos vamos al grupo centro-occidental, hay que hablar entonces del empate 1-1 entre Academia Puerto Cabello, el filial, y Ureña Sport Club. Allí marcó por Academia Puerto Cabello el Guaro, Carlos Velázquez, que habitualmente está en las convocatorias del primer equipo. Hizo el viaje a Brasil, se bajó del avión, jugó con el filial y marcó el gol del empate desde el punto penal. 2-1 ganaría Titanes en su duelo frente a Real Frontera. 2-1 también se impuso Barquisimeto Sport Club, ya lo decía Carlos Domínguez, que ha arrancado bastante bien con esa base de jugadores jóvenes, que ahora se reforzó con figuras como Ever García, que fue el que abrió el marcador. Le ganó a Trojillanos 2-1 y está allí al frente de su grupo. Y cerramos este repaso con la victoria por la mínima de Héroes de Falcón ante el Vigía con gol de José Daniel Vargas. Bien, así están las cosas en la Liga FUTB 2 y vamos a revisar la penúltima jornada de la fase regular del torneo Apertura de nuestro fútbol, que va a comenzar el Jueves Santo. Así es, Así que el jueves y viernes, los días santos, hay fútbol en Caracas. El jueves 17 de abril a las 6 de la tarde en el Olímpico del UCB, La Guaira, Carabobo, 2 que ya están clasificados, se miden. Pero recuerden, importante porque primero y segundo serán los cabezas de grupos de la liguilla del torneo Apertura. El viernes a las 4 de la tarde también en el Olímpico del UCB, Caracas Monagas, en busca ambos equipos de volver, bueno, Caracas de volver a la zona de clasificación y Monagas de seguir sumando para intentar también estar en esa Q8. El viernes a las 6 de la tarde en el Metropolitano de Mérida, Estudiantes recibe a Puerto Cabello, mientras que el sábado a las 5:30 en San Cristóbal Táchira recibe a Yaracuyanos. Después también el sábado, pero a las 8 de la noche en el José Antonio Anzoátegui, ahora también Monumental de Anzoátegui, que para la redundancia recibe a Zamora, mientras que el domingo 3:30 en Pachencho Romero, Rayo Zuliano recibe al UCB y a las 6 de la tarde en el José Páez, Portuguesa recibe a Metropolitanos. Eso es la penúltima. Partidazo el Portuguesa Metropolitano, ¿no? Sí. Yo creo que ya en este punto, más allá del Carabobo La Guaira, que se pelean, bueno, esa punta. Pero es un partidazo también. Es un partidazo, pero todos ya tienen un tinte. Caracas cada Monagas, uno por ejemplo. manera, sí. Caracas Monagas, que están fuera de la zona de clasificación y tienen que ganar Máxima para poder obligación para los dos. Sí. Luego vas a tener a Puerto Cabello buscando en Mérida un Exacto. resultado que le permita sellar la clasificación. Rayo contra UCB necesita ganar para depender de sí mismo. Táchira tiene que defender su casa también para ya estar tranquilos en la última jornada. Bueno, feliz Semana Santa para todos. Esta semana no hay compromisos de Conmebol Libertadores ni Conmebol Sudamericana. Hay fútbol local a partir del jueves y Viernes Santo hay fútbol en Caracas. Así que si usted no viaja, usted tiene todo el derecho de salir de vacaciones, de olvidarse de los problemas. Pero si quiere ir, no, así que le angustia a usted ir a la cancha. Al contrario, vaya a la cancha como parte también de la recreación y del descanso. Bueno, lo que pasa es que los fanáticos a veces se lo toman lo muy viven con una intensidad tremenda. Así que feliz Semana Santa para todos. Recuerden siempre el motivo principal de la Semana Santa para poder, pues, darle gracias a Dios por la vida. Muchachos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, sí, disfruten mucho sus vacaciones con mucha cautela, por favor, conciencia. Estos días de vacaciones. Tú te vas, ¿no? Vas a viajar. Yo voy a viajar, pero el viernes estoy en el... Pero es una mezcla de placer viaje y trabajo. con trabajo, sí. Pero el viernes estamos en el Olímpico para el encuentro de Caracas Monagas. Qué bueno. Yo sí estaré desde el jueves. Bueno, seguramente vamos a estar. Yo también, yo no voy para donde voy yo, Costa Patincha. Feliz Semana Santa. Chao a todos. Modo FUTB fue presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen,